Y todos están observando la presentación. Eh, Voy a presentarles una investigación que realizamos en la universidad donde laboro. Se titula Prevalencia del síndrome de Burnout en docentes del programa de medicina en el primer semestre de 2019. Esta investigación, pues estamos trabajando en el grupo HISPUL, que es el grupo de investigación en salud pública, en la línea de seguridad y salud en el trabajo. Hablemos un poco acerca de lo que es el burnout y lo podemos definir como esa afección de estar expuesto de una manera crónica al estrés y que la persona no tenga las herramientas para poder afrontar este estrés de una manera adecuada. Podemos decir que el trabajador es el elemento más valioso que hay en el campo empresarial, es el activo más importante. Lo más importante siempre somos las personas. Es cada vez más, de acuerdo a las innovaciones científicas y a las normas jurídicas que se establecen o que se legislan, se procura que haya una protección del trabajador, pero podemos observar que estas son unas normas que, digamos, algunas instituciones aún no cumplen. Observamos eso, que todavía no se logran implementar del todo en las diferentes organizaciones. Podemos decir que el estrés forma parte de nuestra vida cotidiana. Vivimos en un mundo en el cual vivimos acelerados y digamos que es el malestar de nuestra civilización y ha llevado a que se presente un nuevo proceso que es el síndrome de Burnout. Este problema se plantea teniendo en cuenta que en 2014 la Organización Internacional del Trabajo calculó que los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causan 2.3 millones de muertes al año y de las cuales 350.000 son por accidentes de trabajo y aproximadamente 2 millones son enfermedades profesionales. En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud clasificó el síndrome de Burnout como un factor de riesgo laboral, teniendo en cuenta que este afecta la calidad de vida de la persona, afecta su salud mental y también puede poner en riesgo la salud de ese individuo. El síndrome de Burnout ha sido objeto de estudio en el mundo y se ha encontrado una mayor prevalencia, ¿verdad? Una mayor frecuencia de casos positivos en trabajadores del área de la salud, en estudiantes universitarios, en profesores universitarios, trabajadores administrativos y en trabajadores que están sometidos a largas jornadas de atención al cliente. Vemos que la prevalencia de este síndrome varía ampliamente hasta en el mismo territorio nacional. Varía de un país a otro también y va a influir la presencia o la prevalencia teniendo en cuenta las características del sistema de salud, las características que se tienen como son los factores organizacionales, la misma profesión en sí en la cual se esté evaluando este síndrome. En una prevalencia que se halló en diferentes regiones de España oscila entre un 17.3 y un 30%. También se hallaron cifras similares en Chile, donde se obtuvo un 31% en profesionales de la salud. En México, en un estudio realizado en médicos especialistas, se encontró una prevalencia del 51.3%. Para la dimensión de agotamiento emocional, 31.1%, para la baja realización personal del 35.3% y la despersonalización del 18.5%. En Colombia vemos que una muestra de docentes, de 239 docentes oficiales, el 23.4% de la muestra manifestó burnout y el 23.4% adicional presentó agotamiento y despersonalización. Tengamos en cuenta que también se presenta este síndrome en el personal de enfermería,
con una prevalencia en 1.9 a un 26.6%, entre un 9.1 y un 85.3% en médicos internos y en residentes, que son los médicos que están haciendo especialidades médico-quirúrgicas, que son médicos y que se están formando para hacer una especialización. Vemos que también en la población docente, vemos que se ha revelado que hay también síndrome de Burnout, presentándose en un 12.5 hasta un 80%. En la ciudad de Medellín y en Bogotá también se han presentado prevalencias del 15.6 y el 29%. Y los docentes, tenemos en cuenta que además de que ellos deben hacer sus planificación docente, están expuestos a que deben tener una mayor formación, deben hacer las evaluaciones, planificar todas sus actividades académicas que le toman tiempo de su espacio de descanso y de relajación. Nos hemos planteado por ello esta pregunta problema: ¿cuál es la prevalencia del síndrome de Burnout en los docentes del programa de medicina de una institución de educación superior en la ciudad de Barranquilla en el primer semestre de 2019? Esta investigación se justifica porque la salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del país. En Colombia existe gran cantidad de normatividad diversa en materia de seguridad y salud en el trabajo, y podemos mencionar entre estas la resolución 2646 de 2008, la resolución 2404 de 2019, y en ellas se indican cuáles son los referentes mínimos técnicos para monitorear, para identificar los factores de riesgo psicosocial. Las enfermedades laborales son prevenibles. El síndrome de Burnout es prevenible. Ellos causan grandes pérdidas económicas, no solamente para la organización en su productividad y en los costos que además requiere la atención de este paciente que pueda desarrollar el síndrome. Es necesario que se desarrollen políticas para la protección del trabajador. El objetivo general de este trabajo es el determinar la prevalencia del síndrome de Burnout en los docentes del programa de medicina, y se plantearon los siguientes objetivos específicos para alcanzar este objetivo general, como fue caracterizar la población en estudio de acuerdo a variables sociodemográficas como sexo, edad, estado civil, el número de personas que tienen a cargo, identificar las variables laborales como las horas laboradas al día, el número de empleos, el área de trabajo, y medir el desgaste profesional en las tres dimensiones que tiene este síndrome, como son el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal. En la parte del factor de riesgo psicosocial, vamos a definirlo, pues este concepto fue definido en el Comité Mixto de Medicina del Trabajo, en la OIT, y la Organización Mundial de la Salud en su 9ª reunión en 1984, y definió que los riesgos psicosociales son aquellas condiciones presentes en una situación de trabajo que están relacionadas con la organización, el contenido y la realización del mismo, y que son susceptibles de afectar la salud física, psíquica y social de los trabajadores, como el desarrollo del trabajo como tal. En la resolución 2646 de 2008, vemos que los factores de riesgo, un momentico, comprende, ¿me escuchan? ¿Sí? Psicosocial comprenden aspectos que son intralaborales, extralaborales, y también hay unas condiciones individuales o características propias de cada trabajador, las cuales en esa interrelación de experiencias van a poder influir en la salud y en el desempeño de las personas. Necesitamos tener en cuenta que estos factores intralaborales, individuales y extralaborales son, digamos, el conjunto que hacen parte de estos factores de riesgo psicosocial. No podemos ver a la persona como un individuo únicamente,
sino que también esta persona tiene unos factores externos y la organización del trabajo como tal, pues es ese desencadenante, pero el factor individual puede propiciar la presencia de este factor. ¿Qué es el estrés? De acuerdo a la resolución 2646 de 2008, el estrés es la respuesta que tiene un individuo tanto a nivel fisiológico, psicológico como conductual en su intento de adaptarse a las demandas. Entonces, el distrés es una forma negativa de afrontar este estrés y el euestrés es la forma positiva que algunas personas pueden tener de afrontamiento. Existen varias enfermedades que se asocian al estrés. Hay enfermedades mentales, como son los trastornos psicóticos agudos y transitorios, la depresión, episodios depresivos, los trastornos de pánico, los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos ansiosos mixtos depresivos, reacciones a estrés grave, trastornos de adaptación, trastornos adaptativos de humor, ansiosos y depresivos mixtos. Vemos que cómo el estrés afecta nuestra salud en varios niveles. Por ejemplo, a nivel gastrointestinal, se pueden presentar úlceras gástricas, úlceras duodenales, úlcera péptica, úlcera gastroyeyunal, gastritis crónicas no especificadas, dispepsias, síndrome de colon irritable con diarrea o sin diarrea. Vemos que también afecta el sistema nervioso con los trastornos del sueño, eventos vitales como los de tener un estrés postraumático y también estas enfermedades pueden ser de tipo general y ahí está enmarcada el síndrome que estamos hablando, que es el síndrome de agotamiento profesional, el síndrome de Burnout. Entonces, en Colombia existe un marco normativo muy amplio para los factores de riesgo psicosocial, que en ella encontramos la ley 1010, que es la ley de 2006, que es la ley de acoso laboral, la resolución 2646 de 2008, que es la de la gestión psicosocial, la ley 1616, que es de salud mental, la resolución 1477, que es la tabla de enfermedades laborales que incluye el síndrome de Burnout como una enfermedad laboral, ya reconocida como una enfermedad laboral. La resolución 4886, que es la política de salud mental, la resolución 2404, que es la última, que es la evaluación e intervención para el riesgo psicosocial, y es una de las últimas normatividades que apoya la resolución 2646 de 2008. ¿Sí? Esta última resolución sale a, digamos, a apoyar la resolución 2646. ¿Cómo podemos definir o qué es el síndrome de Burnout? Lo podemos llamar también como síndrome del desgaste profesional, síndrome de sobrecarga emocional, síndrome del quemado, síndrome de agotamiento laboral o de fatiga en el trabajo. Esos son los nombres que recibe este síndrome. Es un trastorno que está relacionado por un estrés crónico, un estrés causado por el trabajo y además, o sumado a esto, el estilo de vida que tiene esa persona. Generalmente se presenta en personas que han escogido por vocación su profesión, en enfermeros, en profesores, ¿verdad? Ya dijimos todas estas personas que han escogido por vocación esta profesión. Puede tener esta enfermedad varias consecuencias, no solo a nivel individual, organizacional, y trasciende la vida familiar y social. Este síndrome tiene una historia y el primer caso fue reportado por Graham Greene en 1961, quien hizo una novela donde mostró el caso de un arquitecto que abandonó su profesión y abandonó su carrera y se fue a la selva. Digamos que es el primer caso reportado. En 1974, el psicólogo estadounidense Friedenberger observó a varios jóvenes voluntarios en una clínica de Nueva York que hacían atención a pacientes y que pasado un año empezaron a presentar un trato frío, un distanciamiento emocional y empezaron a mostrar, a sentirse cansados y que sentían que sus propios recursos no les daban para seguir adelante. Entonces, este síndrome llamado Burnout, se utiliza este nombre por los atletas, pues se le llamaba Burnout a aquellos atletas que a pesar de sus entrenamientos no lograban alcanzar
sus logros o sus metas a nivel deportivo. Entonces, y se coloca ese nombre de burnout porque así se empleaba para los atletas. El burnout es definido por Maslow y Jackson en 1981, que es una de las, en este momento, una de las definiciones más aceptadas o la definición actual para este proceso, que lo define como un proceso de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Estas pueden ocurrir en los individuos que están en contacto con o en interacción directa con personas o al cuidado de personas, de niños, de adolescentes, de ancianos, y que, como bien lo vemos en esta diapositiva, el síndrome se presenta cuando hay un estrés laboral crónico y las estrategias de afrontamiento del individuo son ineficaces. Se presentan los tres aspectos del burnout, que son el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización personal. ¿Cuál es la etiología de este síndrome? Pues hay múltiples, digamos, causas, y entre estas se encuentran los componentes personales, como la edad, el género, las variables familiares, la personalidad, cuando ha habido una inadecuada formación profesional, cuando hay mucho contenido teórico y poca práctica que no facilitan, digamos, las actividades o hacerlas de una manera práctica, y que la persona no tenga ese autocontrol emocional. Los factores laborales, cuando no están claras los cargos, los perfiles de los cargos, las funciones no están claras, cuando las órdenes no son claras, hay sobrecarga de trabajo, el tiempo que hay para realizar la tarea es poca, y además que exista un clima laboral, no haya satisfacción en el trabajo, y que haya problemas con los superiores o bajos salarios. Encontramos que los factores sociales, cuando existe esa necesidad de ser un profesional de prestigio a toda costa, puede presentarse este síndrome. Además de los cambios importantes que se pueden presentar a lo largo de nuestra vida, como la muerte de un familiar, el matrimonio, el divorcio o el nacimiento de los hijos. Existen, digamos que, unos aspectos que se pueden tener en cuenta a la hora de ser una población en riesgo, y es ser joven, tener hijos, trabajar más de 60 horas a la semana y recibir muchas llamadas irregulares en los espacios de la noche. Eso hace que la persona pueda desarrollar este síndrome, según algunos autores. Muestran estas variables que también no están dentro de los factores principales. Vemos que estos componentes que ya hemos mencionado, como es el agotamiento emocional, que es esa sensación de ya no dar más de sí mismo, no puedo más, esa sensación de agotamiento, de fatiga, la actitud fría y despersonalizada, cuando la persona empieza a sentir o a tener una respuesta negativa frente al trabajo, frente a sus compañeros, frente a sus clientes, y en este caso frente a los estudiantes o a sus pacientes, ¿verdad? Entonces vemos que hay ironía, hay pérdida de motivación hacia el trabajo, hay distanciamiento, puede presentarse cinismo y hostilidad. Esta actitud fría y despersonalizada podemos, digamos que resumirla como una actitud insensible hacia los demás. Cuando hablamos de la baja realización personal, que ese bajo rendimiento laboral o esa baja autoestima, una tendencia a evaluarse negativamente, y que van a afectar las relaciones no solamente de tipo profesional en el trabajo, sino también a nivel personal, a nivel familiar y con los amigos. Estas variables, ¿cuáles son las variables que intervienen en el desarrollo del síndrome de Burnout? Encontramos unas variables que son individuales, unas que son organizacionales y otras que son de tipo social. Esas variables individuales, que ahorita más o menos las mencioné, como es la edad, vemos que las personas mayores de 40 años tienen menor riesgo de presentar este síndrome, pues por su experiencia laboral tienen, digamos, un mejor manejo del estrés. El género
¿verdad? El género, cuando la mujer, cuando hablamos del género, vemos que en la mujer hay un mayor riesgo de presentar el síndrome debido ocasionado por las cargas que lleva la mujer en el hogar, ¿verdad? Las cargas familiares, la atención de los hijos y además de eso existe aún desigualdad en la parte laboral en cuanto a la remuneración entre el hombre y la mujer. Y además vemos que en el género femenino se ve que también hay discriminación en el trabajo. En el estado civil, las personas solteras tienen mayor riesgo de presentar este síndrome. ¿Por qué? Porque las personas casadas tienen más apoyo emocional con el cónyuge. El tipo de personalidad. Hay personalidades tipo A, que son las competitivas, las que son hiperexigentes, las que desean siempre hacer todo a la perfección, las personas perfeccionistas. Y están otro grupo en riesgo que son las personalidades tipo B, que son las personas relajadas, las personas que se involucran muy poco o que no aceptan rápido los cambios. Estas personas son los dos tipos de personalidades que tienen mayor riesgo, las hiperexigentes y las relajadas. La etapa en la carrera profesional, pues con esta parte de la etapa, vemos que las personas que apenas están empezando su vida profesional, están en su primer año de su vida profesional, vemos que tienden a exigirse más a sí mismas y que desean hay un contraste entre lo que fue la teoría y la práctica y esa etapa hace que haya mayor riesgo de presentar el síndrome. Y otros factores que además de la organización, hay otros factores individuales que pueden influir en este síndrome, como por ejemplo cuando las personas tienen, como les decía anteriormente, personalidades o altas expectativas frente al trabajo o que tienen una alta sensibilidad hacia los problemas de los demás. Ese es, digamos, un factor también que puede influir. En la parte organizacional, las largas jornadas laborales, trabajar más de el tiempo semanal o de las 40 horas semanales, eso hace que la persona tenga fatiga. La ambigüedad del rol, que no existan claras las funciones para una persona y que no estén acorde a la competencia del cargo, que la persona tenga o no tenga la formación o la experiencia para poder desempeñar ese cargo. Tener un alto volumen de trabajo, ¿verdad? La sobrecarga laboral o la parte de atención a usuarios que requieran mucho apoyo emocional, como son los pacientes ancianos, por ejemplo, o los niños, hacen que también sean factores o variables que intervienen en el desarrollo del síndrome de Burnout. En la parte social, digamos que la red de apoyo, las redes de apoyo que tenemos, la familia, los amigos, pertenecer a un grupo de oración, a un grupo deportivo, a un grupo de danza, todas estas actividades sociales hacen que las personas puedan tener un menor riesgo para desarrollar el síndrome. Hay unas fases que caracterizan al síndrome de Burnout, una fase inicial, una fase de estancamiento, luego una fase de frustración, una fase de apatía y la última fase que es la fase de estar quemado. Estas fases pueden presentarse en diferentes trabajos o en el mismo trabajo y en diferentes momentos de la vida laboral. Esa fase inicial, la persona va a manifestar un entusiasmo y actitud positiva frente a su trabajo y una gran energía. Viene una etapa de estancamiento en la cual no se cumplen esas expectativas profesionales y se presenta el estrés. La etapa de frustración en la cual hay desilusión, ¿verdad? Esa pérdida de ilusión por el trabajo y hay mucha tensión, agotamiento y fatiga. La apatía, cuando se empiezan a presentar esos cambios actitudinales, mi trabajo
no me importa, y un trato distante y mecánico con los demás, con los compañeros y con los clientes. Y el estar quemado, que ya es la fase, digamos, que a la cual no queremos que los trabajadores lleguen ni que tampoco se presente este síndrome, cuando ya hay un colapso emocional y cognitivo y se presenta frustración e insatisfacción. La severidad del síndrome, vemos que va por niveles, hay un nivel leve, un nivel moderado y un nivel grave y extremo, y estas se caracterizan con la primera característica del signo de la severidad leve es la presentación del cansancio. Ese es el primer síntoma. Y por último, pues la despersonalización en el extremo, en la parte extrema, cuando hay ya presencia de despersonalización. Ya hay depresión y empieza, ya hay riesgo de suicidio. Entonces, vemos cómo no hay una forma clara de identificar esa severidad o en el momento en el que va pasando de una etapa a la otra. Y vemos cómo esos síntomas que empiezan por un cansancio, empieza la persona a presentar trastornos del sueño, a presentar déficit de atención y concentración en la etapa moderada, y que en la etapa grave ya empieza el abuso de sustancias psicoactivas como el alcohol, el tabaco y ya empieza el ausentismo laboral. En la fase extrema, ya, como bien lo decía, ya empieza la crisis existencial, la depresión y posible riesgo de suicidio. ¿Cuáles son los efectos del síndrome de Burnout? Estos efectos, hay efectos que son de tipo psicosomático, hay efectos también conductuales, y esos efectos psicosomáticos los vemos como el cansancio, que ya lo hemos mencionado, ese malestar general, la fatiga crónica y alteraciones de nuestro sistema, o sea, alteraciones de nuestro organismo, tanto a nivel cardiorrespiratorio como digestivo, reproductor del sistema nervioso, y conductuales cuando hay una conducta, cambios bruscos de humor, conductas despersonalizadas con mis clientes, desarrollo de conductas excesivas o de abuso a sustancias psicoactivas, la incapacidad de concentrarme, comportamientos de alto riesgo, y hay un aumento de actitudes o de comportamientos agresivos. También vemos que hay en la parte de efectos emocionales, actitudinales y sociales. Voy a tener que colocar un minutico aquí en silencio. Vemos que en la parte emocional se presenta el agotamiento emocional, hay ansiedad, hay sentimientos de soledad, aburrimiento, sentimientos depresivos, vivencias de baja realización personal, y en la actitud la persona empieza a manifestar desconfianza, apatía por el trabajo, cinismo, hostilidad, suspicacia, y en la parte social hay actitudes negativas hacia la vida en general, disminución de la calidad de vida personal y aumento de los problemas tanto de pareja como los problemas familiares y de manera de la red social extralaboral. Vemos que hay factores, este factor de riesgo, que es voy a tener que colocar un minutico aquí en silencio. Con la pandemia hay
Sí, lo que sucede es que con la pandemia, ustedes me disculpan, pero pasan las bandas venezolanas y aquí se escucha aquí en mi casa, entonces ustedes me van a disculpar. Voy a continuar, pero de todas maneras se escucha un poco. Bueno, entonces vemos que los factores de riesgo ocupacional, vemos que eh, en la tabla del decreto 1477 de 2014, ahí está la enfermedad síndrome de Burnout y que las ocupaciones que, más frecuentes en las cuales se presenta el síndrome son las actividades del sector educativo, de los servicios sociales y de salud, las personas que atienden niños y adolescentes o que personas que estén privadas de la libertad o que sean farmacodependientes, las personas que tienen atención a usuarios o atienden víctimas de la violencia, personas con discapacidad, los pacientes terminales y personas que trabajan en el levantamiento de cadáveres. Estas son en el protocolo de prevención y actuación del síndrome de Burnout del Ministerio de Trabajo. Vemos cómo en la tabla del decreto 1477 de 2014 definen el síndrome de Burnout como una enfermedad laboral y que el factor de riesgo está con las condiciones de la tarea en cuanto a la carga mental, a la velocidad, la atención, la complejidad, el apremio de tiempo para el desarrollo de la tarea, el contenido de la tarea y las demandas emocionales que puedan existir para atención de los clientes. En este marco conceptual para el desarrollo del protocolo de intervención del síndrome de Burnout, el protocolo de prevención y actuación para este síndrome que digamos, lo hizo el Ministerio de Trabajo en Colombia en el año 2015, tiene la forma, o en esta gráfica, se observa cómo, de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, se van a hacer las diferentes prevenciones, la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria en cuanto a cuál es la protección que se vaya presentando, si el paciente o ese trabajador tiene su salud óptima o está disminuida, va a estar enmarcada en la prevención primaria. Si empieza a presentar diagnóstico o se hace un diagnóstico temprano y ya hay una disminución de la capacidad, van a hacerse la prevención secundaria y la prevención terciaria, que es cuando ya hay que hacer la rehabilitación porque puede desencadenarse la evolución, la convalescencia, la cronicidad o pues lo que no queremos, pues que la muerte de esa persona. El flujograma del protocolo de prevención y atención del síndrome de Burnout, vemos cómo está definido en el protocolo de prevención y actuación para los trabajadores sanos, los trabajadores sospechosos y los trabajadores casos. Y así los trabajadores sanos tendrán acciones de prevención primaria, los trabajadores sospechosos tendrán acciones de prevención secundaria y los trabajadores que son ya casos o que ya están identificados y ya están confirmados serán, digamos que tendrán intervenciones de tipo terciario. ¿Cuáles son esas actividades primarias que deben hacerse en la organización y las que son dirigidas al individuo? Para la organización se deben siempre mantener actualizadas las descripciones de los cargos y fortalecer los procesos de selección del personal para que el perfil del cargo sea acorde con esa persona que se va a seleccionar. En estas que son dirigidas al individuo, hay que hacer la inducción, la reinducción, la psicoeducación, que es un aspecto importante para el afrontamiento de los retos diarios, las actividades de formación continua y de desarrollo personal, fortalecer los procesos de gestión, actividades de bienestar laboral, el bienestar institucional juega un papel muy importante para el desarrollo humano de esa población trabajadora y el fomento de los estilos de vida saludables a través del deporte, a través de la recreación y la cultura, ¿cierto? Entonces vemos que las actividades que son secundarias dirigidas al individuo, vemos que
vamos a encontrar que haya una asistencia ya profesional, el mentoring, el entrenamiento en técnicas de autorregulación o control, el fortalecimiento de las actividades de estilos de vida saludables. Estas son dirigidas al individuo y a la organización. Ya hay que hacer análisis de puestos de trabajo, grupos de mejora, mejorar las redes de comunicación, tener horarios más flexibles, fortalecer el desarrollo de líderes en el trabajo. Y las actividades de prevención terciaria, que son dirigidas al individuo, vemos el plan de recuperación, rehabilitación, ya necesita tratamiento psicoterapéutico o psiquiátrico, necesita ya asesoría y acompañamiento profesional, y ya necesita la intervención y el tratamiento. Las dirigidas a la organización, promover la adaptación de ese trabajador al nuevo trabajo cuando el trabajador ya se rehabilite, modificar el ambiente de trabajo, establecer o fortalecer los vínculos sociales, fortalecer las redes de apoyo social y fortalecer la gestión del desempeño a nivel de la organización, ¿verdad? Hemos venido revisando que el estrés es, digamos que este síndrome es ocasionado por el estrés y la sobrecarga laboral, pero esa sobrecarga laboral conlleva un estrés, pero que además de esto, estos factores, además del estrés, se ven involucradas otras variantes como son el aburrimiento, cuando hay crisis en el desarrollo profesional, cuando la persona no ve que hay un ascenso, no logra las metas que quiere como profesional, cuando hay bajos salarios, cuando existe una sobrecarga laboral, o hay falta de estímulo, falta de recompensas, falta de motivación. Hay una pobre orientación profesional y se presenta el aislamiento. Todos estos síntomas pueden llevar, esos síntomas, ¿cuáles son? La cefalea, la fatiga, dolores musculares, molestias gastrointestinales, alteraciones del peso, problemas del sueño, hipertensión arterial, sensaciones de ahogo, impotencia, alteraciones menstruales, entre otros. Estas manifestaciones físicas, tanto como las manifestaciones emocionales y psicológicas, como son la baja tolerancia, la baja autoestima, la pérdida del idealismo, actitudes frías, desórdenes, este tipo de manifestaciones emocionales y psicológicas pueden llevar a desarrollar enfermedades crónicas como son de tipo cardiovascular, de tipo respiratorio, diabetes y también pueden desarrollar cáncer. Entonces, de ahí la importancia que debamos prevenir el desarrollo de este síndrome, puesto que también puede ocasionar otras patologías crónicas para los trabajadores, ¿verdad? En la escala encontramos que el diagnóstico del síndrome de Burnout se puede hacer a través de la escala de Maslach. Es un cuestionario que se encuentra validado en su versión española. Tiene 3 dimensiones que evalúa, como son el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal. Tiene 22 ítems y estas puntuaciones se consideran bajas, las que son menores de 34, y la persona va a responder de 0 a 6 como nunca, pocas veces al año, 1, 2, una vez al mes o menos, 3, unas pocas veces al mes o menos, 4, una vez a la semana, 5, pocas veces a la semana o 6, todos los días. Esa es la forma como la escala, ¿verdad? La escala que tiene de medición esta escala de Maslach. Estos son los ítems, ¿verdad? Que presenta la escala. Tiene una serie de preguntas y que la persona va a responder, ¿cierto? Son las 22 preguntas que tiene este cuestionario. Además, vemos cómo las preguntas están para cansancio emocional, vemos cuáles son las preguntas que corresponden a este tema, para la despersonalización y para la realización personal. Además de este instrumento de medición, hay otros instrumentos de medición como el Copenhagen Burnout Inventory, el Oldenburg Burnout Inventory y el cuestionario para la evaluación del síndrome de quemarse en el trabajo. Cada uno tiene particularidades. Por ejemplo, el Copenhagen Burnout Inventory valora el desgaste personal relacionado con el trabajo y con el cliente, y Oldenburg
solo evalúa el agotamiento y la falta de compromiso con el trabajo, y el de evaluación del síndrome de quemarse en el trabajo incluye la ilusión, ¿verdad? Como también como esa pérdida de expectativas para el trabajo. ¿Cuál es el tratamiento y la prevención? Dentro de las barreras que encontramos está, primero que todo, definir claramente las responsabilidades y las autoridades acordes con las competencias de ese trabajador, garantizar que existan unas condiciones de infraestructura adecuada en cuanto a la iluminación, el espacio, la ergonomía, el control del ruido para el desarrollo de las tareas. Sí deben existir espacios de descanso, la implementación de las pausas activas, esparcimiento para los equipos de los trabajadores, el desarrollo de actividades recreativas y el cumplimiento de los periodos del periodo de vacaciones, que muchas veces vemos que en las instituciones se van posponiendo las vacaciones y no se toman en su tiempo correspondiente, y las personas necesitamos, todos los trabajadores necesitamos ese periodo de descanso, de desconexión total de todo tipo de actividad laboral. El personal docente se encuentra en exposición frente a las condiciones de su trabajo, principalmente aquel que labora en horarios nocturnos, el personal que tenga obligaciones, personal femenino que tiene obligaciones familiares, que tiene sus hijos, la atención de los mismos, el personal que tiene poca experiencia. Ahí las organizaciones deben prestar especial atención a estos grupos poblacionales, teniendo en cuenta que se deben disminuir los factores desencadenantes del cansancio. Es necesario que en la prevención se aborden los tres componentes del síndrome, como son que exista un proceso personal de adaptación de las expectativas a la realidad cotidiana, que la persona pueda adaptarse a sus rutinas diarias, establezca las prioridades y que lo haga de una manera positiva, y que pueda tener o aprender técnicas de relajación para afrontar la vida de una manera más calmada y sin tanto estrés. El equilibrio, ¿verdad?, de las áreas vitales, como son tener un equilibrio entre la familia, los amigos, mis tiempos de descanso y mi trabajo. Cuando hay una sobrecarga laboral, se rompe el equilibrio, porque con la sobrecarga laboral no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para los amigos, no hay tiempo para la afición y no hay tiempo para el descanso. Es decir, la persona debe manejar un equilibrio, y para ello debe limitar su agenda laboral y fomentar en los lugares de trabajo que haya un buen ambiente laboral, que no existan conflictos. Es la forma más adecuada para prevenir que exista un equipo de trabajo comprometido y un equipo de trabajo que sea, que pueda, digamos, ayudar al cumplimiento de un objetivo o de una meta, pero que se haga de una manera armónica. Esta tratamiento y prevención, continuamos con cuáles son las diferentes estrategias para la prevención, y está la formación continua, pero esa formación continua, ese desarrollo personal, ese crecimiento laboral que se realice pues dentro de las jornadas laborales, y que exista un tiempo adecuado para el desarrollo de las actividades, no solamente del docente, sino de cualquier tipo de trabajo. Una comunicación efectiva con mis superiores, y que cuando psicología, pues estas técnicas son complejas y ya necesita ya la participación de los especialistas en el área. Vamos a poner aquí.
está establecida por el Ministerio de Trabajo, evalúa los aspectos intralaborales y extralaborales, evalúa todos los síntomas asociados al estrés y proporciona un resultado en términos de riesgo para decir estos trabajadores están en alto riesgo o tienen un riesgo medio o un riesgo bajo. Para poder aplicarla hay que ser experto en la resolución 2646 de 2008. Hay que tener en cuenta que esta batería de riesgo psicosocial debe ser aplicada por un psicólogo con licencia en seguridad y salud en el trabajo, es decir, que tenga la formación en seguridad y salud en el trabajo. Esta batería de riesgo psicosocial necesita que haya un consentimiento informado, que las personas firmen el consentimiento informado, que haya una idoneidad profesional, reserva de la información. Deben planearse muy bien los tiempos, puede hacerse de manera grupal o individual. Se puede hacer en un espacio físico o virtual y se debe tener un ambiente y un lugar previo para hacer la explicación, para que los trabajadores puedan diligenciar la batería de riesgo psicosocial, que es una herramienta que se ha implementado por el Ministerio del Trabajo en Colombia y necesita de que se implemente a través de un profesional de la psicología con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Este modelo que tiene la batería de instrumentos de riesgo psicosocial tiene unas condiciones individuales como son pregunta por la edad, el sexo, el estado civil, la escolaridad, el lugar de residencia, el estrato socioeconómico, el tipo de vivienda y el número de personas a cargo. Y en la información ocupacional hay que dar información o el trabajador deberá suministrar información acerca del lugar del trabajo, de la antigüedad que tiene en la empresa y en el cargo, del tipo de cargo, el departamento, sección, área donde labora, el tiempo de contrato, cuáles son las horas diarias de trabajo y su modalidad de pago. En Colombia se han establecido una estructura general para la intervención, la promoción, la prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora. Estas acciones son de 3 tipos. Están los protocolos, el protocolo de acciones generales, tiene 34 acciones generales. Estas están encaminadas a la promoción, intervención y prevención, y los protocolos de intervención por sector económico. Se han desarrollado 6 protocolos específicos por sector productivo. Hay un protocolo para administración pública, un protocolo para sector defensa, para educación, para el sector financiero, para el sector salud y servicios sociales y para el sector transporte. Hay otro protocolo son los protocolos ya, 6 protocolos específicos, como son para estrés agudo, para depresión, para burnout, para duelo y acoso laboral. Entonces vemos que esta es la estructura que se ha desarrollado para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora de acuerdo al Ministerio de Trabajo. Veamos aquí, esta es la imagen, ¿verdad?, de la batería de instrumentos para la evaluación de riesgo psicosocial y esta es la guía técnica general de la cual les he estado comentando. Asimismo, les muestro las prácticas de trabajo saludable para educadores, ¿verdad?, que es el protocolo de intervención específico que les acabo de mencionar para el sector educativo, y también está el protocolo de prevención y actuación específico para el síndrome de agotamiento laboral, burnout. Después de haber hecho, digamos, este recorrido por toda la parte teórica, nosotros vimos en la universidad cómo la población docente está expuesta a cansancio, ¿verdad?, a esa fatiga, a ese agotamiento por las recargas laborales. Es necesario entonces decidimos hacer esta investigación que tiene un estudio pues con enfoque cuantitativo, es de tipo descriptivo y transversal, en una población de 257 profesores del programa de medicina y se tomó una muestra de 168 docentes. Se colocaron los siguientes criterios de inclusión
se estudiaron o podían pertenecer al estudio aquellos profesores que tuvieran como mínimo un año de estar vinculados o de antigüedad con la institución, y los criterios de exclusión, aquellos participantes que se encontraran en licencia de maternidad o en licencia no remunerada. El instrumento utilizado fue el cuestionario de Maslach Burnout Inventory, y vemos aquí, esta fue la fórmula que se empleó con un nivel de confianza del 95.4%, y se tomó la muestra de 168 docentes a los cuales se les aplicó el cuestionario. Los investigadores, pues, aplicamos la encuesta a los docentes en las mismas instalaciones del área de trabajo, previa explicación del estudio, de su objetivo y la firma del consentimiento informado. Se hizo la recolección de la información, se utilizó el programa estadístico de SPSS en la versión 14, se hicieron la interpretación de los datos con frecuencias absolutas y relativas, y se tuvieron en cuenta en los aspectos éticos. Esta investigación cuenta con el aval del Comité de Ética. Tenemos también la autorización de la institución Centro de Estudio. Es una investigación que se clasifica sin riesgo, de acuerdo a la resolución 8430 de 1993, y tuvimos en cuenta lo establecido en la declaración de Helsinki y la declaración de Singapur sobre confidencialidad de la investigación científica, autonomía y la intimidad, ¿verdad? Entonces vemos aquí los resultados que se obtuvieron con esta investigación, y encontramos que en cuanto al sexo, son el 80% fueron hombres y el 20% mujeres de la población participante en el estudio. Encontramos que la edad en la cual se encuentra esta población docente, en un mayor porcentaje, en un 29%, tienen entre 60 y 64 años, y seguido de 55 a 55 años con un 22%, y entre 65 y 69 años en un 16%. Notamos que este grupo etario, ¿verdad?, es una población mayor. En cuanto al estado civil, encontramos que el 81.5%, ¿verdad?, es una población que está casada, en 82.5% es casada, en unión libre, y divorciados y solteros en un 61.16% respectivamente. Vemos que el número de personas a cargo, encontramos que en un mayor porcentaje tienen 2 personas a cargo en un 30.4%, seguido de 3 personas a cargo con un 22.6%, una persona a cargo en 29.2%, personas a cargo en un 7.6%, y más de 5 personas en un 4.2%. En cuanto al número de empleos que tiene esta población docente, registraron que un 43.5% tiene 2 empleos, el 28.6% tiene 3 empleos, el 20.18% tiene un solo empleo, y el 7.1% tiene 4 o más empleos. De acuerdo al número de horas laboradas al día, laboran entre 8 y 12 horas en un 76%, menor a 8 horas al día, 14%, entre 13 y 16 horas al día, 9%, y más de 16 horas al día, un 1%. El área de trabajo en el cual se encuentran distribuida la población docente, encontramos esta área en el área clínica en un 70.8%, en el área básica 18.4%, y las ciencias sociales y comunitarias en un 10.7%. Cuando estos fueron los resultados obtenidos en cuanto a la dimensión evaluada, las 3 dimensiones del síndrome, ¿verdad? Entonces, en el agotamiento emocional, cabe resaltar que hay un 4% que presenta el síndrome, y la despersonalización en un 2%, y la
encontramos que la realización personal en un 4%, es decir, que en esta población encontramos que un 10% presenta el síndrome y además se encuentra en riesgo con una realización personal en nivel medio con un 78% bastante alta y considerable, se encuentra en riesgo la población docente en esta dimensión, en la parte de realización personal. Podemos decir con estos resultados que en Colombia esta población docente son médicos, en su mayoría, en un 88%, son médicos y que además de ejercer el ejercicio, su ejercicio profesional, pues también son docentes del programa de medicina y que esa baja realización personal puede deberse también a los bajos salarios que nuestro sistema de salud tiene. Encontramos que en la discusión varios estudios digamos que se relacionan con los hallazgos encontrados en la presente investigación, pues el estudio realizado por Carvajal y Bobadilla y Rebolleda en 2009 en la investigación en niveles de síndrome de Burnout en los docentes de la ciudad de Los Ángeles en Chile nos dan a conocer que hay un alto grado de cansancio emocional y manifestaciones clínicas como indolencia y despersonalización. Y en el estudio realizado por Chan en estudiantes de secundaria de Hong Kong, afirma que hay cansancio emocional y que esa es la dimensión causante de la despersonalización. En esta investigación se halló un alto porcentaje en el nivel medio y especialmente en el de realización personal. Como les decía, son docentes que también ejercen, aparte de ejercer el ejercicio docente, también ejercen la docencia. Encontramos en un estudio de Barcelona que presentan un grado leve o moderado de agotamiento emocional y esto puede explicarse a las características propias del quehacer docente. El docente debe planificar su clase, además del contacto que tiene con los estudiantes, debe hacer las evaluaciones, debe preparar las guías, debe actualizar el currículo, los microcurrículos, debe participar en las actividades de autoevaluación, de acreditación que tienen las instituciones universitarias y que además nos vemos enfrentados a una globalización que exige cada vez más al docente una formación profesional cada vez más alta y además de eso que estos docentes deban manejar otras muchas competencias para poder guiar a los estudiantes. En conclusión, se halló que el 10% de esta población docente presenta, hay una prevalencia del síndrome de Burnout en la población docente de un 10% del programa de medicina y que además en su mayoría estos tienen más de 2 empleos y laboran más de 8 horas al día, lo cual puede contribuir a que esas condiciones de trabajo haya esa recarga laboral y que haya cansancio emocional. Y que el grupo etario, ¿verdad?, que está entre los 55 y los 79 años, son personas que se encuentran en una etapa de la vida en la cual ya hay menor resistencia física y hay susceptibilidad a presentar agotamiento físico, mental y emocional. Actualmente, la sobrecarga laboral de los docentes no solamente repercuten en ellos mismos de manera individual, sino que estas, digamos, recargas influyen en la familia, en los amigos, en los compañeros de trabajo y por supuesto que en los mismos estudiantes, quienes reciben de parte del docente pues un trato cercano. Es necesario que las organizaciones desarrollen programas de prevención para el síndrome de Burnout y en general para los factores de riesgo psicosocial que van a permitir obtener beneficios significativos a nivel organizacional, ¿verdad? Con disminución
un aumento en la productividad y además de un aumento en la productividad, un mejor trato pues, a los clientes, menor ausentismo laboral y menores incapacidades. Dentro de las recomendaciones tenemos que se implementen estos programas de prevención y detección precoz. En la prevención está el éxito y que también haya si ya pues se presentan los síntomas, haya una identificación de estos para que, pero no llegar a los estadios finales de este síndrome. Con la psicoeducación es una forma académica en la cual juega un papel muy importante para que los individuos puedan afrontar el estrés y afrontar sus retos diarios, realizar estudios de personalidad y bienestar emocional en el personal docente, realizar estudios de estrés laboral y síndrome de burnout, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada sitio de trabajo, promover hábitos saludables entre el personal docente que puedan mejorar las condiciones de vida, ¿verdad? El hecho de que puedan desarrollar una actividad física, de que puedan tener un hobby, de que puedan tener unos espacios de recreación y espacios para compartir entre compañeros, ¿verdad? Esa red de apoyo, esa red social que todos necesitamos para afrontar nuestra vida. Mejorar las condiciones de trabajo y de bienestar personal docente en cuanto a las condiciones propias del lugar de trabajo y las evaluaciones continuas que se deben hacer sobre la salud física y mental del personal docente, este seguimiento que deben tener los empleadores para poder llevar todas las historias laborales de los trabajadores. Entonces, aquí estas fueron pues las referencias bibliográficas utilizadas y bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Esta imagen que ven allí en la parte roja, este es un monumento que se llama La Ventana al Mundo, aquí en Barranquilla. Es un monumento que está ubicado en la ciudad y esta imagen que se ve al fondo, pues es la Universidad Libre, donde yo laboro y donde se realizó estudio. Entonces, muchísimas gracias a todos y para servirles siempre.